Queridos hermanos, estamos aquí para reflexionar juntos en estos días sobre la realidad del sufrimiento en el libro de Job, este libro tan importante de las Sagradas Escrituras. Y vamos a hacer eso de una manera muy sencilla. Estamos grabando este curso aquí en casa, sin muchos recursos, pero que en esta sencillez que Dios hable a nuestro corazón. Vamos a dividir estos 5 encuentros de 15 a 20 minutos cada. El primer día va a ser más una introducción. En el segundo día vamos a ver el prólogo del libro de Job. Y el tercer día, el diálogo, esta dimensión del diálogo. Primero vamos a ver la posición de los amigos de Job y de Eliud. Aún en el tercer día, la posición de Job en medio a todo eso. Cuarto día, vamos a ver la posición de Dios, de Yahvé, y el habla de Job después de la aparición de Yahvé, y en el último día, el epílogo del libro y la conclusión. Vamos a comenzar, sin perder mucho tiempo, ¿cierto?, con la introducción al libro de Job. Quisiera comenzar con una entrevista que el cardenal Comastre, que es aquel responsable por la Basílica de San Pedro, en Roma, él dio en el día 2 de abril, ayer. Estoy grabando aquí en el día 3. Ayer fue el aniversario de 15 años de la muerte de San Juan Pablo II, su Pascua. Y salió en el Observatorio Romano una entrevista del cardenal Comastre, en la cual él dice lo siguiente: la propagación de la epidemia, el crecimiento de las personas infectadas y el boletín diario del número de muertos encontró la sociedad despreparada y puso también en evidencia el vacío espiritual que muchas personas viven. El periodista italiano llamado Indro Montanelli, un poco antes de morir, él hizo esta lúcida y honesta consideración: si yo tengo que cerrar los ojos sin saber de dónde vengo y para dónde voy, y lo que vine a hacer en esta tierra, ¿valió la pena abrir los ojos? La mía es una declaración de fracaso, dice el periodista. Estas palabras de Montanelli, dice el cardenal Comastre, fotografan la situación de una parte de la sociedad actual. Y también por esta razón, la epidemia asustadora, porque en tantas personas ella revela que la fe está débil e incluso se extingue. Cuando yo preparaba este curso, ¿cierto?, me deparé con un video en el canal Brasil de YouTube del Ariano Suassuna, en el cual él discurre sobre Dios y el sentido de la vida. El entrevistador pregunta: ¿tú crees en Dios? Y él dice: creo. ¿Cómo es eso? Y la respuesta de él, de Ariano Suassuna, dice: es muy interesante. Yo no lograría convivir con esta visión amarga, dura, atormentada y sangrienta del mundo. Yo incluso sugiero, los que pueden ver directamente esta entrevista, el título en YouTube es Ariano Suassuna discurre sobre Dios y el sentido de la vida. Y él sigue: repito, yo no conseguiría vivir con esta visión amarga, dura, atormentada y sangrienta del mundo. O existe Dios o la vida no tiene ningún sentido. Bastaría la muerte para sacar cualquier sentido de la existencia. Que vengamos acá
Mire, el gran poeta popular, Leandro Gomes de Matos, contemporáneo de él, escribió 3 estrofas que resumen los problemas filosóficos más graves de la sociedad. No resuelven, formulan. El gran escritor francés tiene un libro que comienza diciendo: el único problema filosófico realmente serio es el de suicidio. Y ahí sigue Ariano Suassuna. Porque el suicidio es una cosa muy grave. Una persona evalúa el mundo a sí misma y dice que no vale la pena vivir. Pero a pesar de que eso sea algo interesante, de aquele que Camus escreveu, a mi ver, ele estava equivocado. El suicidio, un aspecto del problema más grave, que es el problema del mal y del sufrimiento humano. Entonces, Leandro Gomes de Matos, a mi ver, siempre diciendo Suassuna, formula mejor que Camus esta pregunta. Es una pregunta más seria que los que no les gusta de Dios pueden hacer. Él dice: si yo me encontrara con Dios, si yo conversara con Dios, yo le preguntaría: ¿por qué sufrimos tanto cuando venimos para acá? ¿Qué deuda es esta que el hombre tiene que morir para pagar? Preguntaría también: ¿cómo es que Él es hecho? Dios que no come, que no duerme y vive satisfecho. ¿Por qué Él no hizo a nosotros de la misma manera? Porque existen algunos felices y otros que sufren tanto, nacidos de la misma manera, creados en el mismo lugar. ¿Quién fue condimentar el llanto y terminó salando tanto? Esto pone en cuestión la propia existencia de Dios, porque es como si Dios quisiera haber condimentado el llanto y hubiese exagerado en la mano, como si Dios fuera capaz de equivocarse, infligiendo un sufrimiento terrible al ser humano. ¿Quién fue condimentar el llanto y terminó salando tanto? Concluye Ariano Suassuna. Entonces, Dios para mí es una necesidad. Si yo no creyera en Dios, yo era un desesperado. Entonces, mis hermanos, entrando más específicamente en el libro de Job, y perdonen si algunas cosas estoy leyendo, pero yo creo que se queda más rico. Este es un trabajo que he hecho en el curso de los libros sapienciales a muchos años atrás, pero creo que me ha ayudado mucho a reflexionar sobre la cuestión del sufrimiento. Me ha ayudado mucho a aconsejar a muchas personas y quisiera compartir con ustedes. La cuestión del sentido del sufrimiento, así como la cuestión del origen del mal, siempre hizo parte de la vida humana y es una cuestión que se vuelve aún más elocuente cuando es aplicada a un hombre inocente, a una persona inocente. Por ejemplo, los sufrimientos de los niños. En lo más profundo de nuestras almas, esta cuestión despierta e interroga un sentido innato de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? Dios espera esta pregunta y Dios oye esta pregunta. La respuesta, sin embargo, no puede ser dada solamente a un nivel natural. Ella nos lleva para más allá de nuestras capacidades de comprensión a encontrar el propio Dios. Es una cuestión de fe. El tipo de hombre que surgirá de esta experiencia, un hombre de fe o un hombre sin fe, serán frutos de la forma como cada uno de nosotros ha enfrentado y respondido a este problema, a esta cuestión. El libro de Job, en la literatura del Antiguo Testamento, representa el intento más elaborado de comprender el significado del sufrimiento. Con estas breves reflexiones que haremos en estos días, buscaremos presentar algunas de las maravillosas reflexiones que el libro de Job hace sobre este drama humano. Entonces, resumiendo, ¿cierto? Este primer día, que quizás sea un poco más breve, la gran cuestión del sufrimiento humano, que es tratada por el libro de Job,
Y no solamente del sufrimiento humano, sino también el sufrimiento de los inocentes. Eso nos hace depararnos con la cuestión profunda sobre Dios mismo y su existencia. Y el hombre, y es una pregunta que Dios espera de cada uno de nosotros, porque a veces vivimos este drama adentro del corazón, pero creemos que no podemos siquiera formularlo. A veces creemos que es como si Dios se fuera a enojar de que pongamos esta cuestión, pero Dios espera esta cuestión y necesitamos tener coraje de enfrentar esto, el riesgo de que vivamos una falsa fe. Todos nos deparamos con la cuestión de la fe. Una cuestión que es muy fuerte, puesta por otras denominaciones cristianas. ¿Cuántas denominaciones cristianas existen? Serias, pero existen otras quizás menos serias, que presentan esta cuestión del sufrimiento, por ejemplo, un eslogan de una iglesia: pare de sufrir. ¿Será que esto es posible? ¿Será que esto es verdadero? ¿O es jugar con la buena fe de las personas? Existe muy fuerte también hoy la teología de la prosperidad, que es una cuestión que va a ser afrontada y levantada también en el libro de Job. La cuestión de la justicia retributiva. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos en estos días las personas diciendo: ¿será que esto es un castigo de Dios, esta pandemia? ¿Será que estoy pagando, la humanidad o yo o las personas más cercanas estamos pagando algún pecado? Entonces es una cuestión que se levanta y que necesitamos tener la parresía, la sinceridad, la apertura de poner las cuestiones que se levantan en nuestro corazón. La peor cosa que hacemos es acallar nuestras preguntas. Parece que, y es una cosa que hacemos y es muy mala con los jóvenes y los niños. Cállate, tú haces muchas preguntas, molestas mucho. Pero esta capacidad de preguntar, que es tan hermosa en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, necesitamos recuperar. Eso hace parte también de nuestra juventud espiritual y que necesitamos conservar hasta el final de la vida. La juventud, que mucho más que una edad cronológica es un estado del alma, necesitamos conservar este frescor del alma que no tiene miedo de poner las preguntas delante de Dios. Si es una cuestión importante para mí, será importante para Dios. Y necesitamos tener el coraje de poner estas cuestiones sin miedo, sin reservas, sin censura. ¿Y cuánto sería importante encontrar también acompañantes espirituales que no nos censuran de antemano, que no cortan las preguntas antes de que las hagamos? Dios espera estas preguntas. Dios desea escucharlas. Dios desea conversar contigo, conmigo y con nosotros sobre ellas.